Recientemente estuve de visita en mi ciudad hermosa de Córdoba, en Argentina, de donde yo soy, y decidí visitarla con ojos de turista. Y fui a hacer un tour guiado por la ciudad. Hacer caminatas guiadas por la ciudad cuando estoy de viaje es una de mis actividades favoritas. ¿Cuál es la tuya? Dime en los comentarios, me gustaría saber. En la clase de hoy tengo una historia muy interesante y además verdadera, ¿sí? De mi ciudad de Córdoba, que es excelente para, número uno, aprender y mejorar tu español. Y también esta historia es perfecta para hacer un especial de la Noche de Brujas. ¿Puedes entender esta historia? Vamos a verlo. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. El ejercicio que vamos a hacer hoy es un ejercicio de audiocomprensión, de comprensión auditiva, y tiene 4 partes. En la parte número 1, yo te voy a contar la historia y tú tienes que escuchar. Vamos a intentar mejorar y crear las conexiones entre tus oídos y tu cerebro. En la parte número 2 tienes que completar los espacios en blanco. En la parte número 3 vamos a ver las respuestas. Y en la parte número 4 vamos a analizar el vocabulario y estructuras nuevas de esta historia. Muy bien, la clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Allí tienes vocabulario muy bueno para estudiar de hoy. También tienes el ejercicio para completar los espacios en blanco y otras preguntas y otros ejercicios que puedes hacer de la clase de hoy. Te dejo el link en la descripción del video. Antes de escuchar, ¿conoces todas estas palabras? Todas estas palabras las vamos a escuchar en la historia de hoy. ¿Estás listo para escuchar esta historia intrigante y también interesante? ¡Vamos! De visita en mi hermosa ciudad natal de Córdoba, en Argentina, fui a hacer un tour guiado por la ciudad. En una de las caminatas fuimos a visitar la Manzana Jesuítica, que es una cuadra de edificios y ruinas jesuíticas en el centro de la ciudad. Algo muy interesante es que los jesuitas se instalaron en Córdoba en 1599 y rápidamente comenzaron a desarrollar la ciudad con iglesias y centros educativos. En el tour fuimos a un lugar bajo tierra que yo no conocía, que es la cripta jesuítica, que se remonta a principios del siglo XVIII y que fue descubierta casi por casualidad en el año 1989, cuando una empresa telefónica estaba haciendo excavaciones para pasar cables de teléfonos. La cripta fue construida como un lugar de oración de los jesuitas y es una de las construcciones más antiguas de América del Sur desde la colonización. Por dentro puedes ver muros gruesos de piedra y ladrillo. Los nativos del lugar ayudaron con su construcción y parece que tenían una muy buena relación con los jesuitas. Fue por esta buena relación que el rey de España expulsó a los jesuitas de América. En el año 1820, una epidemia de cólera azotó la ciudad de Córdoba y ese oratorio se usó como cripta para enterrar los cuerpos que habían sufrido la enfermedad. De ahí su nombre actual, la cripta. Antes de terminar el recorrido, nuestra guía Ayelen bajó su tono de voz. Nos contó, como si fuera un secreto, que algunos años atrás el lugar se cubrió con un humo blanco hasta 2 metros de altura, que son como unos 6.5 pies. Las personas que trabajaban allí y los que estaban de visita se asustaron mucho y cerraron la cripta. Al día siguiente la volvieron a abrir y encontraron todas las baldosas del piso despegadas, como si hubiesen flotado.
un enigma sin resolver. Y aunque muchos sostienen que ese fenómeno podría haber sido generado por el gas que se desprende de los huesos enterrados, otros más esotéricos sostienen que fueron los fantasmas de las personas sepultadas durante la epidemia que azotó a la región en busca de sus cuerpos. ¿Con cuál explicación te quedas tú? Nosotros nos quedamos con la última explicación, especialmente en la Noche de Brujas. Al fin y al cabo, no es más que uno de los tantos cuentos de la cripta de esta misteriosa y antigua ciudad argentina. Muy bien, ¿pudiste entender la historia? Vamos a la parte 2, tienes que completar los espacios en blanco. De visita en mi hermosa ciudad natal de Córdoba, en Argentina, fui a hacer un tour guiado por la ciudad. En una de las caminatas fuimos a visitar la Manzana Jesuítica, que es una cuadra de edificios y ruinas jesuíticas en el centro de la ciudad. Algo muy interesante es que los jesuitas se instalaron en Córdoba en 1599 y rápidamente comenzaron a desarrollar la ciudad con iglesias y centros educativos. En el tour fuimos a un lugar bajo tierra que yo no conocía, que es la cripta jesuítica, que se remonta a principios del siglo XVIII y que fue descubierta casi por casualidad en el año 1989, cuando una empresa telefónica estaba haciendo excavaciones para pasar cables de teléfonos. La cripta fue construida como un lugar de oración de los jesuitas y es una de las construcciones más antiguas de América del Sur desde la colonización. Por dentro, puedes ver muros gruesos de piedra y ladrillo. Los nativos del lugar ayudaron con su construcción y parece que tenían una muy buena relación con los jesuitas. Fue por esta buena relación que el rey de España expulsó a los jesuitas de América. En el año 1820, una epidemia de cólera azotó la ciudad de Córdoba y ese oratorio se usó como cripta para enterrar los cuerpos que habían sufrido la enfermedad. De ahí su nombre actual, la cripta. Antes de terminar el recorrido, nuestra guía Ayelen bajó su tono de voz. Nos contó, como si fuera un secreto, que algunos años atrás el lugar se cubrió con un humo blanco hasta 2 metros de altura, que son como unos 6.5 pies. Las personas que trabajaban allí y los que estaban de visita se asustaron mucho y cerraron la cripta. Al día siguiente la volvieron a abrir y encontraron todas las baldosas del piso despegadas como si hubiesen flotado. Un enigma sin resolver. Y aunque muchos sostienen que ese fenómeno podría haber sido generado por el gas que se desprende de los huesos enterrados, otros más esotéricos sostienen que fueron los fantasmas de las personas sepultadas durante la epidemia que azotó a la región en busca de sus cuerpos. ¿Con cuál explicación te quedas tú? Nosotros nos quedamos con la última explicación, especialmente en la Noche de Brujas. Al fin y al cabo, no es más que uno de los tantos cuentos de la cripta de esta misteriosa y antigua ciudad argentina. Muy bien. Ahora vamos a ir a la parte número 3, vamos a volver a escuchar la historia y ya tienes las respuestas. Y quiero que empieces a ver, a analizar algunas frases y expresiones que vamos a ver en la parte número 4 de la clase de hoy. De visita en mi hermosa ciudad natal de Córdoba, en Argentina,
fui a hacer un tour guiado por la ciudad. En una de las caminatas fuimos a visitar la manzana jesuítica, que es una cuadra de edificios y ruinas jesuíticas en el centro de la ciudad. Algo muy interesante es que los jesuitas se instalaron en Córdoba en 1599 y rápidamente comenzaron a desarrollar la ciudad con iglesias y centros educativos. En el tour fuimos a un lugar bajo tierra que yo no conocía, que es la cripta jesuítica, que se remonta a principios del siglo XVIII y que fue descubierta casi por casualidad en el año 1989, cuando una empresa telefónica estaba haciendo excavaciones para pasar cables de teléfonos. La cripta fue construida como un lugar de oración de los jesuitas y es una de las construcciones más antiguas de América del Sur desde la colonización. Por dentro puedes ver muros gruesos de piedra y ladrillo. Los nativos del lugar ayudaron con su construcción y parece que tenían una muy buena relación con los jesuitas. Fue por esta buena relación que el rey de España expulsó a los jesuitas de América. En el año 1820, una epidemia de cólera azotó la ciudad de Córdoba y ese oratorio se usó como cripta para enterrar los cuerpos que habían sufrido la enfermedad. De ahí su nombre actual, la cripta. Antes de terminar el recorrido, nuestra guía Ayelen bajó su tono de voz. Nos contó como si fuera un secreto que algunos años atrás el lugar se cubrió con un humo blanco hasta 2 metros de altura, que son como unos 6.5 pies. Las personas que trabajaban allí y los que estaban de visita se asustaron mucho y cerraron la cripta. Al día siguiente la volvieron a abrir y encontraron todas las baldosas del piso despegadas como si hubiesen flotado. Un enigma sin resolver. Y aunque muchos sostienen que ese fenómeno podría haber sido generado por el gas que se desprende de los huesos enterrados, otros más esotéricos sostienen que fueron los fantasmas de las personas sepultadas durante la epidemia que azotó a la región en busca de sus cuerpos. Muy bien, hemos llegado a la parte 4 del ejercicio de hoy. Vamos a analizar y vamos a estudiar algunas frases y expresiones muy buenas de la clase de hoy. La primera frase que quiero que analicemos es bajo tierra. ¿Sabes qué significa bajo tierra? ¿No? Por ejemplo, bajo tierra hay subterráneos o, ¿no es cierto?, metro. El metro está bajo tierra, ¿no? Como underground. Esta cripta jesuítica está debajo de una calle principal en Córdoba. Yo la verdad es que no tenía idea que existía. Crearon la ciudad arriba de la cripta. La siguiente es se remonta a, remontarse. Este es un verbo que escuchamos muchísimo, por ejemplo, en la historia, para contar una historia o cuando hablamos de historia en general. En los libros de historia o cuando veas un documental de una historia o un documental histórico, vas a escuchar este verbo mucho. Remontarse, se remonta al siglo XVIII, por ejemplo, que es el caso de la historia de hoy. Se remonta a principios del siglo XVIII. La siguiente frase es una frase que quiero que sí o sí, yes or yes, sí o sí uses en tu español de ahora en más, que es por casualidad. Por casualidad. ¿Sí? La encontraron por casualidad. By chance. También puedes usarla en una pregunta. Por casualidad, ¿sabes dónde está el museo? También se puede decir de casualidad. Por casualidad o de casualidad.
En la historia también escuchábamos que la cripta está construida de muros gruesos, de piedra y ladrillo. Quiero que prestemos atención al vocabulario aquí. Muros son como las paredes, ¿sí? Las paredes, muros. Y de piedra es el material. Piedra y ladrillo es el material del cual la cripta está construida. Otro verbo interesante de la clase de hoy es expulsar, ¿no? Expulsaron a los jesuitas de América del Sur. Expulsaron, ¿no? Que significa enviar o sacar a un grupo de personas, una persona, a alguien de un lugar. Otro verbo que quiero que analicemos es azotar. Cuando escuches este verbo, ¿no? Que significa como to hit, por ejemplo, en inglés, lo usamos mucho con enfermedades o una ola de algo que pasó. En este caso, la epidemia de cólera azotó a la ciudad de Córdoba. Oratorio. ¿Sabes qué es oratorio? ¿Qué es un oratorio? Es un lugar para orar, un lugar para rezar, para expresar una religión, para conectarse, ¿no es cierto?, con tu religión. Ese es un oratorio que era originalmente el uso que le iban a dar los jesuitas a esta cripta o a este lugar. Bueno, cripta es muy parecido en inglés, ¿no? The crypt. Y les llaman así porque enterraron en las paredes, en los muros, los cuerpos de las personas que fallecieron durante la epidemia. Entonces funcionó como una tumba en esa época. Otra palabra que escuchábamos también de la historia es el recorrido. Sí, al final del recorrido. Cuando tú estás haciendo una caminata guiada o un tour guiado, tienes un recorrido, un camino que van a seguir. Y bueno, entonces al final del recorrido sería como hacia el final del tour, de la caminata. La siguiente es bajar el tono de voz. Bajar y el opuesto sería subir el tono de voz. Bajar el tono de voz significa hablar más despacio y subir el tono de voz es hablar más fuerte. Quiero que analicemos esta frase. Decíamos baldosas como si hubiesen flotado, ¿no? Baldosas despegadas del piso como si hubiesen flotado. Qué interesante esta frase. ¿Qué significan baldosas? ¿Sabes qué son? Las baldosas son como los cuadrados, ¿verdad?, que pones en el piso. Vendrían a ser las tiles de los pisos. Despegadas significa que estaban fuera de lugar, como si hubiesen flotado, ¿no? Flotar significa estar en el aire, como si hubiesen. Y aquí muy interesante este verbo hubiesen, que sería como para hacer una predicción o una hipótesis. Este verbo también quería compartir contigo, sostener. Y me gusta cómo aquí en esta historia lo estoy usando para dar una opinión. Algunos sostienen, nosotros vamos a sostener que, y que significa pensar, creer, tener la opinión de algo. Es un muy buen verbo para que empieces a usarlo también. Muy bien, ¿te gustó la historia de hoy? ¿Pudiste comprender esta historia verdadera? ¿Qué historia, cuáles de las dos versiones crees que vas a creer tú? Y bueno, esta historia es perfecta para hacer un especial de la Noche de Brujas y también para mejorar tu español escuchando historias. ¿Sabes qué significa Noche de Brujas? Significa Halloween. Witches Night. It is the Witches Night. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda descargar el PDF y si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Subo clases de español todas las semanas y si quieres mejorar tu español conmigo, ven a mi programa de Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información en la descripción del video. Hasta la próxima clase. Adiós y feliz Noche de Brujas para todos.